científicos se identifiquen primero con un lugar, con una región, a partir de diferentes elementos que ustedes van a notar en esta pequeña narrativa, y a manera también de elementos que contienen la leyenda, la fábula, reflexiones. Yo creo que si nosotros les llegamos por ese lado, pueden asimilar más esta cuestión, este problema que estamos pasando todos. Entonces, comienzo. El día de hoy les contaré una pequeña historia acerca de un pueblo y un gran lago. El nombre de este pueblo es Copándaro de Galeana. Yo vivo ahí, justo al lado del lago de Cuitzeo. En pláticas con mis tíos y mis abuelos sobre mi pueblo salieron un montón de leyendas e historias dignas de ser contadas. Algo que llamó mucho mi atención fue la historia que tiene que ver con el lago. Podría decir que somos parte de él. La mayoría de nosotros le decimos laguna. Hace unos 50 años los pescadores se paraban muy temprano para obtener una buena cantidad de carpas del generoso cuerpo de agua. Había pescado para todos en cualquier época del año. El agua era profundo y golpeaba la tierra con fuertes olas. Parecía un mar. Aun cuando era pequeño yo, recuerdo que jugaba mucho en las canchas de fútbol del pueblo y el ruido del viento junto con las olas sonaba con gran fuerza. Jugábamos justo a un lado del lago. Nuestra laguna nos hacía fuertes y muchos o todos lo ignorábamos. El lago de Cuitzeo es el segundo más grande del país y es un lugar mágico para aquellos que viven en las cercanías. Un sinfín de leyendas rondan por los pueblos cercanos y en el pueblo en el que vivo no es la excepción. De chico escuchaba mucho de mis padres la leyenda del Cerro de Manuna, que significa lucero de la tarde en purépecha, mismo que se encuentra al otro lado del lago. Cuenta la leyenda de este cerro, bajaban brujas por la noche y que cruzaban el lago en busca de aquellos que hubieran obrado mal durante el día. Terminada la noche, nadie sabía dónde quedaban esas personas capturadas. Muchos decían que las brujas las dejaban caer en lo más profundo de la laguna y se aseguraban de que murieran ahogadas. Me gusta escuchar estas historias porque dan a entender que el lago era muy profundo y hasta cierto punto se le respetaba. Digo esto porque hace 3 años el lago sufrió una terrible sequía. Las lluvias no llegaban y cuando lo hacían solo eran unas cuantas gotas que en nada ayudaban. Se podía caminar en él sin miedo a ahogarse. Esta sequía no es la primera que ocurre. Nuestra gran laguna se ha rehusado por mucho tiempo a dejar de existir. Pronto las canoas y las lanchas dejaron de usarse, porque no había agua o la profundidad no era suficiente para que se mantuvieran a flote. Los peces perecían entre la tierra seca y repleta de sal. El lago estaba muriendo. En algunas partes asemejaba un desierto. En el pueblo muchos empezamos a ver el daño que estaba sufriendo nuestra laguna. Empezaron a levantarse tolvaneras de gran tamaño, remolinos enormes que nunca nos había tocado ver. Las gargantas de muchos comenzaron a lastimarse y enfermaron de anginas, como yo. Y otros sufrieron por meses tos seca y problemas de respiración. Ni qué decir de la influenza, presente en todo el estado. El clima comenzó a sentirse más caluroso y aquella sensación de humedad que antes había desapareció. Las únicas veces que veíamos llegar agua al lago era cuando se descargaban aguas residuales. Lo poco que teníamos se contaminaba. El lago de Cuitzeo recibe al año a una diversidad de aves playeras migratorias como lo son las garzas, los patos, las gallateras, entre otros. Soy testigo de cómo al caminar por la orilla del que antes era el límite del agua con la tierra, se encontraban varios animalitos muertos, como garzas, peces, patos y víboras. Las vacas poco a poco se apoderaban del territorio seco, comiendo el pasto duro que nacía entre la capa dura de sal que se generaba en la tierra. Incluso algunas personas comenzaron a construir pequeñas casas en el territorio que le pertenecía antes al agua. El escenario era muy diferente y pensé que nunca volvería a ser el de antes. Algo que en un inicio no pensó la gente se convirtió en una preocupación. ¿Qué pasaría si el lago se secaba? Supimos entonces que el problema era mucho más grave de lo que podríamos haber pensado. No solo cambió el paisaje, sino nuestra manera de ver las cosas. Nos estábamos acostumbrando a las borrascas, a las pequeñas lluvias,
a la contaminación. En algún momento el lago murió en nuestro pensamiento. Me gusta creer que todos merecemos una segunda oportunidad. Afortunadamente nosotros la tuvimos. En septiembre del 2018, las lluvias comenzaron a regresar. Grandes tormentas provocaron que varias casas del pueblo se vieran afectadas por inundaciones. Todos los días llovía y mucho. Todos los días, justo enfrente de mi casa, veía pasar un pequeño río a gran velocidad con rumbo a la laguna. Eso a mí en lo personal me da mucha alegría. Tras 2 meses de incansables lluvias, el lago recuperó gran parte de su superficie. Tenía profundidad e incluso se podían ver aquellas canoas arrumbadas en su momento en uso una vez más. El bagre y la carpa comenzaron a repoblar el lago. Regresaban las garzas y los patos. La sal que volaba con las borrascas por encima de los plantíos y que dañaba los frutos quedó una vez más en el fondo. El lago estaba de vuelta, como si hubiera reclamado por su olvido. Aquel olor nauseabundo que provocaba la sal desapareció. Para muchos, por arte de magia, el lago está vivo, pero a pesar de esto, ya no tiene la misma fuerza de antes. Ya no se hace sentir con sus olas. Hasta cierto punto está quieto. Necesita ayuda para poder mantenerse y recuperarse. En el pueblo estamos buscando la forma de hacer que el lago se recupere al máximo. Buscamos reforestar el área que lo rodea. Nos reunimos para recolectar dinero y hacer lo que nos toca. Estamos conscientes de que esto no será fácil, pero por nuestra historia estamos dispuestos por lo menos a intentarlo. El lago está presente, todos los días nos da señales de su desgaste y nos pide que le devolvamos un poco de lo mucho que nos ha dado. En su momento me he imaginado qué diría nuestra laguna si pudiera hablar, si pudiera expresar el sentimiento de la naturaleza. Yo creo que sería algo así. Diles a todos, a los gobernantes, a las personas de los pueblos que me tienen cerca, aunque estén muy ocupados y no tengan tiempo, que sigo existiendo y que ocupan de mí como yo ocupo de ellos. Que recuerden los tiempos en los cuales me eligieron por mi belleza y por mis bondades para fundar sus pueblos. Hoy más que nunca les pido a todos que no me dejen solo. A los que viven lejos de mí, espero su apoyo y no de su indiferencia. Soy víctima del cambio climático y si llego a desaparecer, el daño llegará muy lejos, ya que ayudo en gran parte a regular el clima de la región. Diles a los más de 26 municipios, incluido Morelia, que ya no descarguen sus aguas residuales en mí. Estoy muriendo y no podré resistir este trato por mucho tiempo. Plantas como el lirio son desconocidas para mí y a día de hoy están dañando mi ecosistema. Les pido a todos que tomen conciencia de lo que me pasa, que se atrevan a visitarme, que conozcan mis bondades y mis paisajes. Sé que valgo la pena. Espero mis palabras lleguen a todos, si no es mucho pedir. Afortunadamente no estamos solos y tenemos el apoyo de los otros pueblos de la ribera del lago, como Chucándiro, Guandacareo, Huitzeo, entre otros. Esta historia no es un cuento, el final se ve lejos y nosotros haremos todo lo posible porque sea positivo. Soñamos como todos y recibimos con los brazos abiertos a aquellos que quieren ayudar. Este es nuestro lago y esta es nuestra historia.